estamos nosotros concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Se inició la consulta popular de la ley de amnistía, se aprobó en primera discusión y uno escucha, ¿no? Se ven tan tiernos esta gente de la oposición pidiendo liberación de narcotraficantes, muy tiernos, de asesinos. Y uno dice que a veces son desvergonzados, ¿no? De lavadores de dinero, de corruptos. Lo hacen ellos con mucho amor. Y se ven lindos y lindas, desvergonzados, ¿vale? Meter un poquito de vergüenza para pedir libertad de un asesino, de un corrupto, para pedir libertad de un narcotraficante, y los meten en lista. Las mal llamadas ONG les cobran, no les importa nada, y los meten en sus listas, Esa ley de amnistía tendrá, por supuesto, en base a las discusiones, sus límites, sus alcances, sus consideraciones, sus restricciones y sus condiciones. Así son las leyes de amnistía. Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy ahorita en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y me llevé a Freddy Bernal. Anda conmigo, este no soy yo, ¿oyeron? Por si acaso, quiero aclararlo. Todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado. Pero este no soy yo. No lo diga a nadie. Desde el mes de octubre, noviembre, el presidente Maduro ordenó la revisión de casos. La revisión de casos de personas que estaban detenidas por haber cometido delitos. En diciembre 24 y 31, mientras algunos estaban celebrando el sistema de justicia, estaba trabajando para que personas fuesen y le llevaran un rato de alegría a su familia. Eso se hizo. Nosotros, como no hacemos propaganda de eso, porque no es la idea, porque no hacemos esto para hacer propaganda, se cumplió sin ningún tipo de problema. Pasó lo que ocurrió contra Venezuela el día 2 en la madrugada, el 3 en la madrugada, los ataques contra nuestro país, arteros ataques, el secuestro del presidente. Y la presidenta encargada no dudó en ningún momento, eso se siguió haciendo. Han salido 897
personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Es una oportunidad que se les está haciendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Aquí están unos compañeros del 4 de febrero. Aquí están. Un 19 de abril del año 97 se reunieron con el comandante Chávez allá en Carabobo, ¿verdad, Iris? ¿Verdad, Freddy, que estaba ahí también? ¿Quién más estaba en esa reunión? Luis Reyes, seguramente. Y ahí se decidió cuál era la vía. Y el comandante Chávez dijo, se acabó el uso de armas, vamos por la vía electoral. Algunos no estaban de acuerdo, otros sí, pero se votó y por mayoría se decidió que se iba por la vía electoral. ¿Y qué hizo el comandante Chávez? Irse a la calle, a hacer política. Irse a la calle, a hacer política. Y fue una elección recuerdo que antes hubo una elección y él dijo, por ahora, por ninguno, constituyente ya, porque esa era la propuesta principal del comandante Chávez. Y en condiciones desventajosas, ahí sí había condiciones desventajosas, fue el comandante Chávez a una elección y ganó. ¿Y sabe por qué ganó? Porque tenía los votos del pueblo. Para ganar elecciones, lo único que se requiere es los votos del pueblo. No redes, ni pantallas, ni plata, es los votos del pueblo. Salarrome tiene mucha plata, o tenía, y lo apoyaba toda la oligarquía de este país, y perdió. Y perdió. ¿Por qué? Porque no tenía los votos del pueblo. Y nosotros nos fuimos por la vía democrática, todos. Esta gente no. Ellos cuando pierden elecciones, entonces llaman a la insurrección y llaman a la locura. Y quieren arrastrar al resto del pueblo en ese. Este país quiere paz y tranquilidad. El Ministerio Público haciendo uso de un sistema de justicia que funciona. Usted violó las medidas sobre las cuales se tomó esa decisión y se solicitó la revocatoria ante el tribunal. Y eso funciona, ¿no es así? Eso es así. Lo que ocurre es que hay gente que se cree la pepa al queso y no lo son. No lo son. Se creen intocables. De que funcione la justicia. Que funcione. Después cambian la cara de la arrogancia y de la estupidez a la cara de pajizo que siempre han tenido. Y entonces, la justicia funciona. Que funciona la justicia y la justicia está funcionando. Eso es una muestra que la justicia está funcionando. La gente decía, inclusive sectores opositores, este se volvió loco. No, él es loco. De toda su vida. Así actúan, porque se creen superiores a los demás. Yo recuerdo que una vez el comandante Chávez mandó reuniones de diálogo y se hizo una en el Zulia. Y nosotros estábamos sentados, los gobernadores en esa época, y sentados en un gimnasio. Y él llegó retardado. Esa misma persona llegó retardado y se paró al frente de todo el mundo, porque él era la pepa al queso. Así son, y se viven estrellando. De manera que lo que nosotros pedimos es que entiendan que esto es una oportunidad que les da la vida. Si usted quiere hacer política, haga política. Nadie le va a negar su derecho a hacer política. Pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país, el sistema de justicia va a funcionar. El tema de la ley de amnistía, eso no es una cosa nueva. Eso no es una cosa nueva. Recuerdo que cuando la constituyente
del año 99 se aprobó una ley de amnistía. Lo extraño es que el pacto de punto fijo en 40 años no tuvo tiempo de hacer esa ley, de aprobar una ley de amnistía para reconocer a aquellos compañeros que lucharon y se fueron a las armas. No tuvieron tiempo en 40 años y lo tuvo que hacer la constituyente, es decir, la revolución, la constituyente que llamó Hugo Chávez. Heridas que había que cerrar. No les dio tiempo en 40 años. Luego el comandante Chávez, por los sucesos del 2002, 3, 4, aprobó una ley un 31 de diciembre. Eso fue una ley de amnistía, pero antes había dado un indulto, donde incluyó a una cantidad de gente, y luego una ley de amnistía un 31 de diciembre. Ya no es nuevo. El presidente Nicolás Maduro también lo hizo, indultos y una ley para soltar a la gente, que fuesen a hacer política. La gran mayoría lo hace. La gran mayoría lo hace. Y siempre quien ha tenido la iniciativa ha sido la Revolución Bolivariana. Siempre. Y siempre los que han violado esa iniciativa han sido los sectores opositores. Eso no es nuevo, tampoco. Eso no es nuevo. Ahora, yo decía que se ven muy lindos los sectores opositores defendiendo a narcotraficantes. Muy tiernos se ven. O asesinos. O a quienes pidieron invasiones contra nuestro país. Eso es, o a quienes intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, público, notorio y comunicacional, con drones. Explotaron los drones. O los que le pusieron la bomba a Danilo Anderson, unos angelitos que le pusieron una bomba a Danilo Anderson, unos ángeles. Se ven muy tiernos ellos pidiendo por esa gente. Eso tiene sus alcances, tiene sus limitaciones. Todas las leyes de amnistía establecen que alguien para ser beneficiario de esa ley tiene que haberse puesto a derecho. Es una de las cosas que está ahí. Si usted no se puso a derecho, ¿cómo va a ser beneficiario de algo que usted no reconoce? Yo no sé cuántas veces llamó el presidente Nicolás Maduro al diálogo, pero si nosotros recopiláramos eso, sería un número enorme. Lo que pasa es que hay gente que confunde diálogo con capitulación. Entonces que creen que no, firma aquí ¿qué? Vamos a hablar pues, ¿cuáles son tus argumentos? Elecciones tienes que ganarlas. Y aquí el debate tiene que ver con los pocos, pero muy pocos, Liz, muy pocos que quieren violencia en nuestro país. Hasta sectores opositores que antes estuvieron al lado de esos grupos violentos, hoy voltean la cara. Se dieron cuenta que no hay bombas, solo mata chavistas. Y se dieron cuenta, tristemente, por los hechos. Por los hechos. Nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. No hay bombas, solo mata chavistas. ¿Y quiénes llamaron a que lanzaran bombas sobre Venezuela? Esos grupos violentos, que quieren que otros le hagan la tarea, que significa ganar una elección limpiamente. Cada día se les hace eso más cuesta arriba. Porque esto, si algo ha servido, estos hechos tristes, lamentables del 3 de enero, es para fortalecer la unidad nacional. Hay una Venezuela de verdad, y hay una Venezuela de mentira. Nosotros debemos creer en la Venezuela de verdad. En la Venezuela de mentira, por ejemplo, yo no estoy aquí. Yo estoy en otra parte. En la Venezuela de mentira, a casi todos nos han asesinado.
En la Venezuela de mentira, Venezuela es un caos. Yo conversaba con una gente en estos días y decía, no, yo aquí puedo andar con mi celular en la calle, europeo. En mi país yo no puedo andar con el celular en la calle. Hablar en la calle en mi celular, no, me tengo que meter en un sitio. Prepárense. ¡Cuidado! Buenas noches, ¿cómo están todos? Bájenme el retorno aquí arriba. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo La Hojilla por Venezolana de Televisión, por YouTube, Mario Silva, La Hojilla Nueva Cuenta, por X, Hojilla Silva TV, por BK, La Hojilla en TV, por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal, y por Odise, La Hojilla en TV. Yo primero quiero hacer un reconocimiento, un reconocimiento a una persona que ayer lamentablemente nos dejó. Alida Freites, una extraordinaria revolucionaria, yo quiero hacer mención a ella muy especialmente porque era una mujer revolucionaria y trabajadora en el barrio, sobre todo en Petare, conocida desde los tiempos aquellos del 27 y 28 de febrero, fue una de las que estuvo allí. Amiga, hermana, excelente. Ayer tuve la infausta noticia de que en la tarde se nos fue. Yo quiero enviarle desde acá a su familia, a su hija con la que hablé ayer, un abrazo dolido, ¿verdad? Porque Alida venía recuperándose de una enfermedad, pero a partir del bombardeo del 3 de enero, una mujer tan comprometida con la revolución se fue descompensando. Y ayer nos dejó, partió. Yo con todo el dolor del mundo, hay mucha gente que la conocía. Yo recuerdo que le suspendieron más de una cuenta por su forma irreverente y directa de atacar a quienes hacían campaña por las redes sociales. Aparte de eso, una mujer comunera, una mujer que le gustaba estar reunida con el pueblo de Petare y muy conocida. Mi abrazo aquí, repito, a todo el pueblo de Petare por esa pérdida y sobre todo a su familia. Es mi homenaje. Era muy amiga y compañera y camarada de mi hermana, también fallecida, Marusa Silva. Bien. Ahorita estoy escuchando a ella a Diosdado y yo tengo que repetirlo de nuevo, la locura está instalada en las redes, instalada totalmente, pues. Imagínate decir que Diosdado estaba en Barajas, España. En España. Ni siquiera se inventaron otro país, ¿no? Sino en Barajas, España. Es decir, que nosotros ahí, a quien vimos en la rueda de prensa, eso no es verdad, pues eso está hecho con inteligencia artificial. O somos clones, porque en una oportunidad creo que me mataron, dijeron que yo había muerto, ¿tú recuerdas? Y yo declaré después de muerto, pues, que había muerto, pero que yo no era yo, que yo estaba en otro sitio. Miren, los ataques que se están dando, sobre todo por quienes están desde Miami, desde Europa, sobre todo en Alemania hay uno, todos estos que están haciendo estos ataques se hacen elucubraciones, hipótesis de todo tipo. Fíjense, hay una noticia que salió hoy y está dirigida a dividir, dirigida a crear malestar. Y nosotros, como nos encanta desarmar la mentira, vamos a decirla. Vamos a ponerla en contexto como debe ser.
Bloomberg, escúchese bien, Bloomberg. Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel en años tras captura de Maduro. Es el primer envío de este tipo desde mediados de 2020. El cargamento será procesado por la refinería Bazán Group. Eso lo coloca Bloomberg ¿para qué? Para crear divisiones, para crear, ¿cómo te digo? Nosotros que somos partidarios, no solamente la revolución siempre ha sido partidaria de la lucha palestina, entonces buscan crear divisiones, buscan crear, quitarle credibilidad a la revolución bolivariana. Porque definitivamente siguen creyéndonos débiles. Y no es verdad. Resulta, tengo que decirlo, hoy el programa no va a durar mucho, pero tengo un compromiso después. Resulta que no es verdad. Señores de Bloomberg, digan la verdad. Ciertamente hay un petrolero israelí que llevó petróleo venezolano a Israel. Pero la cosa no es así. La cosa es que quien la compra está Transfigura Group y Vital Group, que es una comercializadora norteamericana, que le entregó el petróleo a un carguero israelí. Y creo que también en esa comercialización, que es una comercialización, a fin de cuentas, a nosotros nos pagaron el petróleo, ¿nos paga quién? Nos los paga a través de esa Transfigura Group y Vitol Group, también nos lo paga Chevron. Lo que Chevron haga con ese petróleo ya no es asunto nuestro. Eso no lo dice Bloomberg. ¿Están entendiendo? Hay que centrarse un poquito. Cuando Bloomberg o cualquier medio masivo de estos que controla la media internacional imperialista, te sacan estas declaraciones como nos bombardearon desde el 3, 4, 5, 6, 7, hasta el día de hoy. Nos han bombardeado con hipótesis, con noticias, con cosas de allá, de acullá y del otro lado. Nosotros le vendemos a Chevron. Hay una licencia en la que nosotros le vendemos petróleo a Chevron. Lo que Chevron haga, independientemente de por qué se le vendió ese petróleo a Israel, que en eso tampoco sería hacer un análisis más profundo. Pues eso tiene que ver con la confrontación que hay ahora mismo con Irán, y las debilidades que tiene el sionismo. Pero eso no es problema nuestro. Chevron es una comercializadora, es una petrolera, compra y vende, pero Bloomberg no lo dice. Entonces, de inmediato, tirios y troyanos, los que me dicen trotskista, por favor, yo no soy trotskista, jamás he sido trotskista. Pero hay que decirlo. Un pequeñín así, ¿verdad? Jamás he sido trotskista, nunca. Es más, de hecho, una de las salidas mías de Aporrea fue por eso. De Aporrea, lo digo así claramente. Aunque Aporrea ahorita no es ni la sombra de lo que era. Antes por lo menos había discusión y debate. Pero es así, te agarran, buscan a ver de qué manera dividen a la unidad nacional y en la preservación de la paz. Por ejemplo, el caso de este señor, que ahora son 896 que han sido beneficiados dándole salida, lo que llaman medidas cautelares. Escúchese bien. Porque no es que tú vas a salir a la calle, ¿verdad? Y tú vas a prender el país. Tú vas a encender el país, vas a montar guarimba, vas a hacer esto, vas a hacer... No, eso no funciona así. Entonces, este señor salió
directamente y ordenado por quien, dicho sea de paso, está siendo rechazada. Hay unos informes, segundo informe, dentro de la Casa Blanca, que le están diciendo a la señora María Corina Machado que deje de estar propiciando violencia en Venezuela. Y esto es facilito de explicar, ¿saben? ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos en este momento quiere mantener las cosas en sana paz? Porque necesita el petróleo. No estamos diciendo nada nuevo, ni es una cosa extraordinaria, ni mucho menos. Luego yo voy a explicar cuál es la situación mundial en este momento. Pero simple. Un país en llamas, un país en guerra civil, un país con guarimba, no le conviene a Estados Unidos, ni le conviene al hemisferio. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, estos que hicieron llamados al bombardeo, que hicieron llamados a la invasión, que quisieron que el norte les hiciera su trabajo, ahora quieren otra vez encender el país. Entonces el señor fue, dicho sea de paso, la noticia en el momento en que, para que ustedes vean cuál es esto ya es un juego repetido, esto no es la primera vez que lo hemos visto. La primera noticia que salen es que el señor tal, fulano de tal, que no lo voy a mencionar, el señor fulano de tal fue preso por un grupo armado, desconocido. No, eso no funcionó así. Hubo una orden de fiscalía, se pasó a tribunales, venga para acá, se le revocaron las medidas cautelares y venga para otra vez para su sitio. La ley es la ley. Sec lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y nosotros no vamos a permitir, eso sí yo lo digo desde el alma, el gobierno nacional, la Revolución Bolivariana, no va a permitir que nos socaven la paz y la tranquilidad. Y aparte de eso, voy a reiterar lo que dice Diosdado allí, en esa rueda de prensa. El 95% de este país que vivió ese 3 de enero no está de acuerdo con más violencia. Y eso parece que no lo entienden aquellos que han actuado siempre por el lado del terrorismo. No lo entienden. ¿Por qué? Porque hay desesperación. Realmente quieren tomar el poder por la fuerza y no lo van a poder lograr. Hubo un debate en donde se aprobó en primera discusión la ley de amnistía. Y la ley de amnistía ahora mismo se va a la calle. De todas las intervenciones, la intervención que más me gustó y quiero ponerla, es la de Pedro Infante. Pero antes de Pedro Infante, hubo alguien que dijo algo que yo quiero comentar. Porque así como está la ley de amnistía en la calle, en debate, discusión, comuna, pueblo, la oposición debe entender, como dijo Diosdado nuevamente, que el hecho de que nosotros aprobemos una ley de amnistía no implica capitulación ni debilidad. Vamos a verlo. Además, es crucial eliminar leyes injustas como la ley del odio y la ley Simón Bolívar, así como la interpretación de delitos de traición a la patria y terrorismo que no tienen cabida en un verdadero Estado de Derecho, al contrario, provocan polarización y condenan inocentes. Quiero iniciar mi intervención con un dato. Más del 95% de los venezolanos y venezolanas no quieren confrontación. Más del 95%
de las mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, abuelos, abuelas de esta patria no quieren más confrontación política en Venezuela, no quieren bombardeos en Venezuela, no quieren violencia en Venezuela, no quieren más odio. Creo que los que hacemos política tenemos la inmensa responsabilidad de hablarnos y sobre todo de escuchar a ese 95% del pueblo venezolano que apuesta a la paz, y estoy seguro que está muy pendiente de este gran debate de la ley de amnistía general por la convivencia y la paz. ¿Qué valores asume este 95% o más de venezolanos y venezolanas? La convivencia, quieren estabilidad, quieren garantía de paz para ellos y para las futuras generaciones, plantean la necesidad del reconocimiento de todas y de todos y el valor del trabajo para reencontrarnos con la prosperidad. Eso es lo que aspira nuestro pueblo. Eso implica, sin lugar a duda, que se imponga el respeto, que se imponga la tolerancia, que construyamos confianza en el quehacer político cotidiano de nuestro país, que haya mucha franqueza, pero sobre todo, pueblo de Venezuela, los que hacen política en la asamblea o en cualquier estado, municipio, pueblo, localidad de este país, en algún consejo comunal, en un condominio, el que haga política, sobre todo exige mucha responsabilidad de todas y todos nosotros. Responsabilidad política en lo que hacemos, en lo que decimos, pero también mucha responsabilidad en qué comunicamos y cómo lo comunicamos. Cuando se da el debate aquí y se expresan algunos términos, debemos cuidarlo mucho. Lo hemos conversado con diputados y diputadas de la oposición. Evitar que esto sea un debate que se calcule para ver qué provecho político saca tal tolda o tal dirigente. Es sin cálculo y debe ser sin cálculos políticos. El único cálculo es la paz de la República. El único cálculo es la estabilidad del país. Eso no niega mantener las diferencias. Mantenemos la diferencia, debatimos sobre la diferencia. De eso se trata la política. Ya dijimos, no es ni debilidad ni se trata de impunidad esta propuesta de ley de amnistía, que promueve además la presidenta encargada, que la propone la presidenta encargada. Pero yo quiero resaltar que debemos hacernos fuertes, compañeros y compañeras, sobre todo frente a los odiadores, sembradores de cenizas, pudiéramos decir, que proponen, que plantean a través de las redes sociales y de algunas plataformas digitales promover de manera permanente y como única línea política la promoción del odio, de la violencia. Nos toca hacernos fuertes. A los de la oposición, a los del chavismo nos toca hacernos muy fuertes frente a los odiadores de oficio de las plataformas digitales. Desde ahí vendrán chantajes. Algunos dirigentes, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque queremos la paz. Yo me conseguí un pensamiento, algo que dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, la paz no es solo ausencia de guerras, sino una construcción artesanal. La construimos con nuestras manos todos los días. Una construcción artesanal y cotidiana que nace del corazón humano, basada en la justicia, el diálogo y la verdad. Es un bien precioso que requiere valor para rechazar la violencia. Dijo el Papa Francisco, se necesita más valentía para construir la paz que para la guerra. Yo quiero felicitar la valentía de este pueblo y de todas y todos los presentes que estamos dispuestos a todo, a construir como artesanos la paz para nuestro país. Y quiero referirme, en el debate, algunos diputados de la oposición plantearon algunos términos. Creo que nos corresponde cuidar incluso qué decimos y cómo lo decimos. Creo que nuestra responsabilidad, el pueblo debe saberlo. Se habla de presos políticos. Nosotros decimos, pudiéramos decir, hay algunos que son políticos presos. ¿Está bien? Ese debate lo daremos con respeto, apegado a la ley. Tenemos que ser responsables en lo que decimos y cómo lo decimos. Por acá se dijo, hay que hacer la lista de quienes se benefician de la amnistía. No son personas las que se listan.
Una ley de amnistía lista los hechos y sobre esos hechos se evalúa entonces el otorgamiento de la amnistía. Y se dijo, pueden ser o deben ser liberados y garantizar que se incorporen a la vida pública. Nosotros estamos de acuerdo con esas propuestas, con esas ideas, la revisión que corresponda legalmente, pero debe haber un compromiso también de muchas de estas personas. Debe haber un compromiso a que más nunca pidan bombardeos para Venezuela, que más nunca pidan invasiones para Venezuela, que más nunca pidan bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que más nunca llamen al odio ni promuevan la violencia, ni inviten a descargar la rabia frente a una derrota electoral o lo que sea. Tenemos que ser responsables todas y todos. Nosotros rectificaremos, nosotros corregiremos lo que haya que corregir, lo que haya que rectificar, pero debemos hacerlo todo. Y esto lo ponemos delante de nuestro pueblo con mucha franqueza, con mucha sinceridad. No puede haber nadie que más nunca pida una invasión, un bombardeo, y mucho menos que alguien lo celebre. Eso no es correcto. Vamos a construir un país de paz. Es nuestra responsabilidad, es nuestra inmensa responsabilidad. Así que, hermanos y hermanas, pueblo venezolano, madre de algún líder político de la oposición que esté detenido, a usted le hablo. Madre de los más de 100 asesinados el 3 de enero por los bombardeos, también a usted le hablo. Vecina del Valle, de Higuerote o de La Guaira, que escucharon esos estruendosos bombardeos, ese ruido horrible, que nuestros niños, nuestras niñas quedaron traumados, a todos le hablamos. Y al 95% que quiere paz, también le hablamos. Aquí hay un país y esta Asamblea Nacional se convierte en el centro del debate para esta ley de amnistía general, para construir con nuestras manos, como artesanos, como nos dice el Papa Francisco, la paz que merece nuestro país, que merece nuestra patria, que merecen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Bien, yo el día domingo, haciendo el filo, hablé sobre la ley de amnistía. Está en debate, está en la calle. Y la gente tiene todo el derecho a pronunciarse y a debatir. Hay algo que yo le quiero agregar al discurso de Pedro. Pedro, al que estimo muchísimo, de verdad, mi camarada. Desde el año en que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República, se han dado 10 eventos, entre otros, pero 10 eventos importantes de terrorismo, guarimba, sabotaje, golpe de Estado, paro petrolero, que en todos hubo víctimas. Más de 600 víctimas. Incluso hice una especie de cronología desde el golpe de Estado, recuerden Puente Llaguno, a los que calificaron, a nosotros nos calificaron de ser asesinos y todo. La propaganda que se ha hecho siempre desde las redes ha sido terrible y las consecuencias nefastas de los muertos. El llamado a la rechera es otro. Yo quiero denotar que en esa asamblea electa hay 3 personas que participaron de esos hechos. Y eso no es nuevo. Ellos están ahí en este momento y de paso son los que alzaron la mano y aprobaron la ley de amnistía. Pero su participación fue activa. Como habrán otros también que puedan estar sentados al lado de él, que su participación fue activa. Y eso concluyó en muerto. Muerto, degollado, quemado en vivo. Ahí decía Jorge, en una parte, ¿por qué el gobierno español no extradita a quien quemó a Figuera? Pues eso fue un crimen horrendo. Entonces es obvio que la ley de amnistía
va a estar en debate y el pueblo va a debatir sobre la ley de amnistía. Porque hay algo que debemos entender también. Por eso el llamado a tratar de bajarle 2. ¿Por qué? Yo voy a dar una razón fundamental. Una razón fundamental. El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores tienen 39 días secuestrados. Y una de nuestras prioridades en este momento es que ellos retornen, en que cese el secuestro, cese la farsa del juicio que se le está llevando a cabo y retorne al país. Ese es una digamos, el punto principal. ¿Por qué? Para que el pueblo retome el protagonismo, como debe ser. Este pueblo, como dijo Diosdado, actuó de manera, primero, expectante y luego serena. ¿Hay gente que está molesta? Sí, y hay una rabia. En el momento en que se habla de amnistía hay rabia, pero eso sí, hay que explicarle también al pueblo que la ley de amnistía no aprueba amnistía para quienes cometieron actos criminales, homicidio y otras cosas más. Eso hay que explicárselo al pueblo. ¿Por qué? Porque ya de por sí, desde el 3 de enero para acá, nosotros entendemos que hay una situación delicada. Por eso pongo por delante el hecho de que nosotros tenemos que enfilar la batalla principal, extraer, sacar de ese secuestro al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Para poder, digamos, reforzar lo que pide Pedro, que es que el chavismo tenga la fuerza suficiente para seguir el rumbo de la revolución socialista de la que nosotros, la que nos pregonó el comandante Hugo Chávez, nuestro socialismo. De lo que se trata en este momento es de ser estratégico. A lo mejor eso no le cae bien a la gente, pero hay que decirlo. Tenemos un ataque, secuestro y muerte. No son solamente un muerto, no. Son los que ocasionó el bombardeo y mirar para atrás. Todos los muertos que han ocasionado, quienes en reiteradas ocasiones, después de miles de llamados a diálogo, retornaron a la agenda violenta. La ley de amnistía en este momento le da la oportunidad para que tomen el camino de la política. Vean ustedes que de los que salieron, uno, otra vez para revocar las medidas cautelares. Porque hay que cuidar bajo todo punto de vista. Mire, yo les voy a hacer un llamado. Ahorita yo voy a poner, porque también me pareció muy bueno el discurso de Diosdado en el cuartel de la montaña el 4 de febrero. Recuerden que el programa yo lo hice el 3 de febrero, pero el 4 Diosdado se presentó en el cuartel de la montaña. Y es verdad lo que decía Diosdado. Esa misma pregunta que se hizo Diosdado ahí, yo me la hago. ¿Qué haría Chávez ahora? ¿Qué haría Chávez? Porque actuar de manera compulsiva, incluso, como lo veo yo en varias personas que dicen por ahí, traidores, no. Nosotros tenemos una situación muy especial que tenemos que remontar.
Y los chavistas, o los que somos chavistas, los que hemos seguido la revolución desde el principio, hemos tenido momentos como este, pero ojo, no momentos como este, pues este momento ha sido el más delicado que ha tenido la revolución. No pensar ahora mismo y empezar a culpar a medio mundo, empezar a evaluar y hacer y ejecutar y tirar a la calle hipótesis, lo que hacen es afectar a los combatientes y a los revolucionarios. La unidad ante todo. Esta es una situación especial, repito, que nosotros tenemos como objetivo principal en este momento es que cese el secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y de allí, en el momento en que tengamos acá a Nicolás, tengamos a Cilia, retomar todo el protagonismo popular. Por cierto, que se van a hacer ahora mismo las consultas otra vez para los proyectos comunales, ahora mismo, prontito. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo dijo, ya, sí, para marzo. Y eso son agendas comunales. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando. A la vez que estamos nosotros avanzando en el tema del presidente y de la primera dama, vamos avanzando, pues hay que trabajar en circunstancias, repito, muy especiales. Pero eso no nos, ¿cómo le digo yo? Eso no nos derrota en absoluto. Para nada. Se los digo de corazón. ¿Ok? Porque hay mucha gente que está pescando en río revuelto. Mucha gente, sobre todo aquellos que agarran y interpretan el marxismo-leninismo de manera deshonesta. Ya vi una reunión que tuvo el que no es Partido Comunista, pero se siguen diciendo que es Partido Comunista. Está bien, todos tienen derecho a opinar, pero cuando tú atacas directamente a la unión, a la unidad de la lucha revolucionaria, eso sí está malo, porque estás poniendo en duda todo y estás entregando prácticamente o creando caldo de cultivo para que en un momento especial como este nos ataquen. Y repito, nuestros objetivos ya están definidos. Hay que seguir. Hay que seguir. Este pueblo es sabio, ¿saben? Muy sabio, créanlo. Muy sabio. Vamos a ver ahora, por eso es que yo decía que hay que aprender de Chávez. El discurso o la conversa que tuvo Diosdado en el cuartel de la montaña el 4 de febrero. Rueda. Y hoy, 4 de febrero, 34 años después, 34 años después, este discurso del hermano Ameliax nos pone en la dimensión de lo que está ocurriendo en este instante en nuestro país. Porque aquí nos hemos encontrado nosotros, creo que los 34 años, sobre todo después de la partida del comandante Hugo Chávez, nos hemos encontrado, antes nos encontrábamos en otras actividades, pero después de la partida del comandante Hugo Chávez nos hemos encontrado aquí, a rendirle tributo al líder de la Revolución Bolivariana, al líder de nuestro pueblo, al líder que nos enseñó en la vida muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Una de las cosas que más habría que enarbolar del comandante Chávez fue su constancia. Si ustedes revisan el discurso del comandante Chávez cuando tomó posesión
ante la Asamblea Nacional en el año 99 y revisan el discurso del comandante Chávez de lo que llamamos su última proclama, habla de la unidad como valor fundamental. Habla de la unidad, pero también nos habla de todo lo que hemos recorrido para consolidar esa unidad. Chávez sin duda es el referente principal de lo que vivimos en Venezuela. Cuando nos ha tocado, pues, situaciones adversas, siempre en lo personal lo hago. Y digo, ¿qué haría Chávez en este instante? ¿Qué haría nuestro comandante en este instante, en las situaciones más difíciles que nos ha tocado vivir? Y ahí uno siempre encuentra respuesta. Siempre encuentra respuesta. Venezuela, sin duda, hoy está atravesando un momento muy complicado para el país. Muy complicado. Que nos exige a todos, subir los niveles de conciencia que habla Meliá. Nuestro pueblo lo tiene. Pero el liderazgo tiene que subir los niveles de conciencia. No puede haber lugar para individualismo, para personalismos. No. Y lo que exige este tiempo histórico es máxima unidad de la fuerza revolucionaria. Y cuando vemos entonces lo que ocurrió aquí el 3 de enero en la madrugada, un ataque artero, vil, contra nuestro pueblo, fue secuestrado nuestro presidente Nicolás Maduro y hoy es prisionero de guerra, sin duda. Y la respuesta de un pueblo, nosotros tenemos que quitarnos el sombrero, la boina, la gorra, lo que tengamos ante nuestro pueblo. Y decir que Hugo Chávez no aró en el mar. Hoy estamos recogiendo nosotros eso. Es lo que nos permite mantenernos de pie, con firmeza. Como dice Meliá, respeto. Exigimos respeto a nuestro país. Nos enseñó el comandante Hugo Chávez cómo convertir aparentes derrotas en victorias. Aparentes derrotas en victorias. Transformar aquella aparente derrota del 4 de febrero en una gran victoria popular a largo plazo, a muy largo plazo. Hoy, lo sabe el mundo entero, los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista. Es la revolución bolivariana. Ese hombre sencillo que está ahí, humilde, de un pueblito por allá, cuando ocurrieron los hechos del 3 de enero, uno no sabe qué celebraba más, la podrida oligarquía venezolana con sus lacayos, si que se llevaron secuestrado al presidente Maduro o que ellos decían que habían bombardeado el lugar donde estaba el comandante Hugo Chávez. Porque ilusamente creen que con eso se acaba Chávez. Hicieron fiesta, bombardearon, se acabó. Se acabó. Pasarán aquí 200 años y el pueblo y el mundo seguirá hablando del comandante Hugo Chávez, de su gesta heroica, de su entrega, de su amor por un pueblo, de su compromiso en cualquier circunstancia. Hugo Chávez, cuando le dieron el golpe de Estado del 2002, recordémoslo, yo estaba ahí, al lado ahí, cosas de la vida, me tocó.
estar al lado ahí y entregarle la presidencia. Y comandante Chávez, con su grandeza, eso sí era nobleza. Eso sí era nobleza. No la nobleza criolla de la que habla la historiografía que nos expuso magistralmente el hermano Ameliak. El comandante Chávez sacó un Cristo. Sacó un Cristo, ¿no? Y dijo, vamos a dialogar, vamos a sentarnos, a hablar con los que lo intentaron asesinar. Un Cristo por delante. Yo siempre le digo a la gente que menos mal que eso lo grabamos con una sola cámara, porque yo estaba al lado y cuando yo lo vi que sacó al Cristo yo dije, coño, madre. Fue mi expresión, pero eso no salió afortunadamente. Era Chávez con su grandeza, ¿vale? Con su visión, con su por ahora. Y en medio de ese huracán del golpe de Estado y de la oligarquía y la mal llamada meritocracia alborotada, él siguió adelante. Y llamó hasta la OEA para acá y tragó arena más de una vez. Calma. Y nuestro hermano presidente Nicolás Maduro nos decía calma y cordura, nervios de acero. El que se desespera, pierde. Calma y cordura. Además de la unidad, tener nosotros la inteligencia para actuar y tomar las decisiones adecuadas, que a veces son incómodas, pero hay que tomarlas y seguir avanzando. Nuestro enemigo histórico es el mismo enemigo histórico, el enemigo de los pueblos. Nuestro enemigo histórico está ahí, con sus distintas formas. Pero este pueblo, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? El terror que vivieron nuestros niños ese día debe enseñarnos a nosotros de lo que significa esa amenaza. Terror, personas que estaban acostadas en su casa y les cayó una bomba y los asesinó. Fortaleza a lo interno. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. Bien, fíjense bien. Yo quiero partir de dos puntos básicos para que nosotros entendamos que lo que le pasó a Venezuela no es solamente regional, no es aquí nada más. Tenemos que entender en contexto, eso es marxismo-leninismo, tenemos que entender en contexto todo el planeta, todo lo que es el planeta y lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación hegemónicos logran instalar una matriz para poder para dividir, y de hecho dividen a las masas? El caso, por ejemplo, de lo de Bloomberg, que lo citaba yo hace poco. Una empresa de Singapur y una empresa suiza de capital de Chevron le vendieron a Israel, al sionismo, le vendieron el petróleo. Eso no lo dicen. Como tampoco dicen que eso beneficia al capital, porque al hacer ese tipo de transacciones
de aquí hasta acá, el precio sube. Pero Bloomberg, para tratar de descalificar a la revolución bolivariana, ponerla como débil, esclava, tira la noticia así. Eso en primer término. En segundo término, ¿cuántas veces, y quiero que hagan un recuento de todos los programas de La Hojilla de, ¿cuánto? Del último año. ¿Cuántas veces nosotros no dijimos la necesidad que había de ideologizar al pueblo? Porque una revolución sin ideología no avanza. Y resulta que hasta el día de hoy, el Capital de Carlos Marx sigue siendo la referencia más clara de cómo se comporta el imperialismo y cómo se comporta el capital. No hay otra. Habrán aquellos que en medio de una situación como esta traten de explicar a través del Capital de Carlos Marx y de Lenin, de Engels, traten de justificar ciertas acciones. No, el Capital funciona de acuerdo a un esquema que fue debidamente analizado por Marx, Engels y por Lenin. Yo voy a acudir a un próximo artículo que van a publicar de una obrera, por eso es que yo digo que los obreros, la gente del barrio, puede tranquilamente entender la dialéctica, el marxismo, puede entenderlo tranquilamente. Repito, Venezuela no es el foco, el problema no es nuestro nada más. Y quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan para que veamos en el contexto en que nos estamos manejando. Voy a leer el artículo y voy a ir explicando ciertas cosas. En momentos de confusión es necesario detenerse a analizar al enemigo. Definir el imperialismo, su composición, su fuerza y sus objetivos. Composición, primer punto. El imperialismo es una etapa, escúchese bien, donde el interés de las corporaciones supera a los estados. Es una fase con carácter universal. Se establece el monopolio y el capital financiero domina el sistema de producción. Se intensifica el desarrollo militar y como consecuencia la guerra como una industria en sí y a su vez un medio para asegurar el control de territorios, materias, mano de obra y mercados. Venezuela forma parte de la materia de esos mercados. Un inciso. Vamos a referirnos específicamente a Venezuela. En Venezuela, el acoso imperialista no se circunscribe únicamente a la agresión económica, política y militar externa de las potencias con intereses. Se traduce al interior en una estrategia de descomposición interna, trasladando tácticas de acoso y violencia a actores políticos y sociales de desestabilización adentro del país como socios indispensables. Guarimba, golpe de Estado, sabotajes, paro petrolero. ¿Por qué? Es la forma que tiene el imperialismo de tomar lo que requiere. El imperialismo descrito por Lenin es una fase del capitalismo maduro en su último estadio que puede suponer la superación de la economía mercantil, a la vez que permite distintos grados de desarrollo del capitalismo.
aunque fue detalladamente descrito por Lenin en su aspecto político y económico. En la actualidad, el imperialismo de hegemonía norteamericana y europea se ha visto obligado en paralelo a construir un sistema de valores sociales que protejan y aseguren la pervivencia de este imperialismo y el dominio de las citadas potencias hegemónicas. Estamos hablando de la composición del imperialismo. El sistema político más extendido por el imperialismo occidental entre sus miembros son las democracias formales burguesas. Del mismo modo y preferiblemente suele ser el impuesto a sus colonias, aunque en caso de necesidad el imperialismo recurre a instalar dictaduras de distinto cariz, instala elementos fascistas o recurre a otras formas de control gubernamental. Eso depende de la agenda que tenga el imperialismo en cada país, donde ellos consideran, como ellos nos dicen, pues, su patio trasero. El sistema de valores sociales del imperialismo OTAN está basado en el individualismo, la mercantilización y la cosificación del ser humano. Por eso lo desnaturaliza, lo convierte en cosa. Y la naturaleza se fundamenta en la descomposición de todos los principios humanos. Así de simple. Ellos necesitan, al ser individual luchando contra todo el mundo, todos contra todos, en medio de esa descomposición, porque de ahí genera su capital, pero al mismo tiempo está en descomposición, cae. Esos son sus valores. La fuerza, vamos para el segundo punto. La fuerza del imperialismo es eminentemente militar, aunque se apoya fuertemente en el discurso totalizante de su antisistema de valores y la penetración de su ideología liberal. El imperialismo norteamericano actual sufre, escúchese bien esto, una bancarrota producto de las contradicciones inherentes e irresolubles del capitalismo. Esto está explicado por Marx, por Engels, por Lenin. Es por lo que, a través del uso de la fuerza y la violencia, pretende reconducir el rumbo de la descomposición hegemónica. Es decir, trata de rescatarse a sí mismo. La supremacía económica desarrollada por esta potencia fue a su vez propiciada a partir de la colonización y el establecimiento en una de las mejores reservas de tierras vírgenes del mundo. Estamos hablando de cómo nace el imperialismo en Norteamérica. En pleno desarrollo industrial del capitalismo y a consecuencia del declive de otros imperios en Europa. Creo que era el imperio inglés. El desarrollo militar de Estados Unidos y el eje OTAN comienza también a sentir la retracción frente a potencias emergentes como Rusia y China. La vía última que se presenta para este imperialismo es la nuclear. Vamos a los objetivos del imperialismo. El objetivo principal del imperialismo norteamericano es no abandonar la posición hegemónica en favor de otras potencias como Rusia, China o la organización de los BRICS. En segundo término, pero en paralelo, necesita consolidar un área de influencia estable. ¿Están entendiendo? Y segura, estable y segura, que le permita emprender de nuevo la disputa por territorios que no controla, asociados a otras potencias o a los que se ha visto obligado a renunciar circunstancialmente. Simultáneamente, Estados Unidos está urgido de materias
para reflotar su economía en caída libre y atenuar las consecuencias políticas y sociales en su población. Todo esto unido a la descomposición y los problemas estructurales dentro de sus propias fronteras. Pueden ver los noticieros todos los días y verán que es de lo que les estoy hablando. Todos los movimientos que el imperialismo está ejecutando podrían considerarse en lo que refiere a la economía manotazos de ahogado. Aquí le decimos pataleo de ahogado. Pues las leyes del desarrollo económico demuestran que poco o nada se puede hacer en el estadio de recesión en que se encuentra, aún tratándose de los estertores que preceden al final de un cadáver económico. La desproporción en la acumulación militar y la expansión del relato dominante imperial burgués como sistema de valores convierte al imperialismo OTAN en un enemigo de alta letalidad. ¿Se fijan que no es solamente Venezuela? Nuestra posición. Ante la crisis global, se abre el escenario de una gran crisis revolucionaria mundial. Es imperativo aprovechar esta oportunidad para transformarla en la posibilidad de un cambio total del sistema de producción y no simplemente en la sustitución de una potencia dominante por otra de un mismo sistema capitalista imperial que amenaza la vida en el planeta. Estamos, pues, ante la urgencia histórica de evitarlo. En varias oportunidades yo le he dicho que nosotros estamos inmersos, nosotros. Por eso, lo del 3 de enero. Nosotros estamos inmersos en una lucha, una guerra interimperialista. O, en su efecto, en una guerra entre potencias. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue acudiendo al sistema capitalista? Independientemente de la cultura de cada uno de los países que están inmersos en esa guerra y en donde nosotros somos campos de batalla, independientemente de eso, lo cierto es que se sigue acudiendo a una mutación del capitalismo, cuando debería, incluso hasta por salvar el planeta, debería estarse apostando a otro tipo de política económica, social, porque es la única manera de salvar al planeta. Y eso está descrito por Marx, Engels y Lenin, guste o no le guste a la gente. Habrán detractores, habrán quien dirá, no, que como yo lo hablaba hoy con Isabel, le decía, no, pero es que esto es lo peor, que tú sales, hablas de socialismo y te dicen que eso está obsoleto. No. El socialismo tiene apenas 150 años, ¿no? Más o menos. En cambio, el capitalismo tiene. Y se sigue descomponiendo. ¿Por qué? Porque el capital, tal cual como la riqueza fundamentada en unos poquitos, quiere más y cree que el mundo es infinito y no lo es. Y se están creando condiciones para estallidos revolucionarios en todo el mundo. Eso hay que decirlo claramente. Porque la gente depauperada, esos que nosotros hablábamos el otro día en el programa de Al Filo, aquellos que son lo que llamamos nosotros asalariados privilegiados, que creen que se van a salvar de la descomposición del capitalismo, no entienden que ya de por sí se están depauperando.
¿Sí? Entonces, primero hay que entender en qué situación estamos para fortalecernos. Vuelvo a repetir, la necesidad de ideologizar a las masas, la necesidad de ideologizar al pueblo para que entienda en profundidad, no es ver nada más, es la reacción de rabia que hay, pero no, porque es que fulanito es el enemigo y yo no sé qué y tal, listo. No, ese no es el tema. El tema es cómo hacer para que ese enemigo por fin uno lo confronte, lo derrote y construya una sociedad más justa. Una sociedad que vaya a la igualdad de todos los seres humanos y no a la, digamos, a la preponderancia de un grupito encima de todo un pueblo. Porque estaríamos repitiendo el mismo esquema del capitalismo y el imperialismo y la forma en que funciona. Y a la postre está, repito, vean las noticias, si ustedes quieren. Todos los días sale. Porque no solamente nos atacan a nosotros para tratar de debilitar a la revolución bolivariana, no. Vean hacia adentro. En eso que nosotros sabemos que están en descomposición, ¿qué está pasando internamente? No solamente en el norte, en Europa. Y eso más temprano que tarde, esa crisis del imperialismo nos va a tocar. Ya nos tocó, ya nos está tocando. Pero también entramos en una crisis revolucionaria. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder ante esa crisis del imperialismo? ¿Respondemos igual con el capitalismo? No lo he dicho yo, Chávez lo dijo más de una vez. Por eso hay que hacer un análisis, a veces incluso hasta de lo que decía Chávez cuando hablaba del capitalismo. Nosotros estamos siendo víctimas en este momento de una guerra global por materia. Llegamos al final del programa de hoy. Un abrazo a todos. Los amo muchísimo. El próximo domingo, al filo de la medianoche, ¿qué tenemos? ¿En Al Filo de qué vamos a hablar? De la clase trabajadora. Tenemos ideología pura. Y el próximo martes, La Hojilla por BTV. Chao. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.